Durante los últimos 4 meses he estado visitando unos de mis lugares favoritos a los que ir, los faros, en especial los 3 faros que están en la ría de Vigo: Cabo Home, Cabo Silleiro y el faro de las Islas Cíes, documentando en un proyecto fotográfico e intentando transmitir las experiencias que tengo cuando visito esos sitios, solo o con mis amigos. Y todo esto lo junté en una libreta donde el proyecto final se llama Los Tres Guardianes. Aunque prácticamente se pueda ver cada faro desde el otro, son completamente diferentes entre sí. En la forma de acceder, en la forma en la que los visitas, teniendo experiencias distintas. Por lo que dividí el proyecto en 3 capítulos, uno por cada faro. Cabo Home. A la derecha de las Islas Cíes se encuentra este cabo donde hay 3 faros. Estos no tienen muy fácil acceso, por lo que mis amigos y yo decidimos dejar el coche apartados y coger la ruta de senderismo que hay para llegar hasta allí. Después de parar un par de veces a sacar fotos con la cámara con trípode y una apertura de f.8 para conseguir esa nitidez y calidad de la foto. En este faro solo utilicé mi cámara principal, que es la Sony A6000. Descubrimos sitios que aún yendo veces en el pasado no habíamos descubierto. Y nos quedamos a comer allí, y después de estar todo el día en la playa, pues nos quedamos a ver la puesta de sol, donde hice la mayoría de las fotos del capítulo. Cabo Silleiro, ya he perdido la cuenta de cuántas veces vine aquí. Algunas veces salió mejor que otras, pero cada vez que vengo me gusta aún más. Yo vengo solo a pensar, a relajarme, y al final es un sitio que me transmite calma, que parece que está apartado de todo, pero lo tengo relativamente al lado, y es uno de mis planes favoritos. Es un sitio que muy familiar, muy personal y que me da paz, y quería transmitir eso en el capítulo de Cabo Silleiro, poniendo las fotos separadas, sin ningún garabato, sin ningún recorte, sin nada. Y para venir a grabar a Cabo Silleiro, esta es una de las cámaras que traje para venir a hacer fotos. Es una cámara súper ligera, súper pequeñita, que puedo llevar en el bolsillo, y me ayuda a acercarme a la gente más, para intentar coger esa esencia del lugar y la atmósfera que quiero transmitir. Solo queriendo transmitir lo que representa el lugar y lo que me representa para mí. Cíes. El más difícil de acceder, las Islas Cíes. Lo que tienen en común los 3. Si los faros son los guardianes de los barcos, las Islas Cíes lo son de la ría de Vigo, y este faro los junto a todos. Solo pude ir una vez, ya que es caro y el acceso es bastante difícil, contando en la ruta desde que bajas desde el barco en la playa hasta la caminata que hay hasta el faro. Aunque tenga algunas pausas por el camino, que me desvío un poco del sendero para conseguir otros puntos de vistas, sobre todo al faro, que pese a ser, desde mi punto de vista, el más feo de los 3, lo que realza la figura del faro son las propias Cíes. Aunque no vaya mucho, siempre que voy es una pasada, porque es un sitio totalmente diferente a cualquier cosa, y que tiene muchísimas rutas de senderismo y puedes explorar muchísimo la isla. Como punto final de las Cíes, quería transmitir esa inmensidad del mar, esa soledad que te da ver el mar, que no sé si a todo el mundo se lo da, pero a mí, si no veo las Cíes, aún me parece más inmenso el mar. Entonces, en el libro, si podéis ver, está en la página la foto del faro, y si le dais la vuelta, en el próximo pliego ya está el mar abierto, como haciendo una referencia que detrás del faro todo es mar y todo es inmensidad y soledad. Y es lo que representan los faros para los barcos: seguridad y la luz que te guía de vuelta a casa. Espero que os haya gustado, y por lo menos que transmita la mitad de lo que me transmite a mí cuando vengo a visitar los sitios.
Os dejo aquí el vídeo del proyecto con las fotos y todo el librito así montado bien. Y después por aquí os dejo el vídeo final de los faros que quise hacer como proyecto de vídeo final. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.